Todo lo que te han contado sobre de cuándo nació la inteligencia artificial probablemente está incompleto. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas cree que la inteligencia artificial nació de la nada, pero en realidad nació mucho antes de Silicon Valley, de ChatGPT, antes del 2022. En realidad, sus inicios se remontan a cuando empezó a hablar la primera persona. Y si comprendes esto, vas a comprender la inteligencia artificial de una forma completamente diferente. Imagínate esto. En la antigüedad, hace miles de años, está una persona en un invierno donde se siente el frío hasta en los huesos. Está oscuro y es invierno. Esa persona tal vez se encontró con un árbol que se estaba incendiando. Tal vez ese árbol se incendió por un rayo, que le cayó un rayo. Tenía la información presente, ahí estaba frente de él, pero no supo cómo utilizarla, porque no sabía cómo manipular el fuego. Y mucha gente tal vez murió, porque no sabía cómo utilizar el fuego. Hasta que una persona se dio cuenta de que podía manipular el fuego, de que podía mantenerlo vivo, ponerle madera, protegerlo del viento. Si esa persona no tenía una forma de transmitir esa información a otras personas, aunque lo supiera cuando esa persona moría, hasta ahí se acababa esa información. ¿Qué pasó cuando como humanos comenzamos a poder comunicarnos al hablar con otras personas? Ya no éramos solamente una persona que teníamos que aprender todo desde cero, sino que ya teníamos la habilidad de asimilar información de alguien más. Ya no teníamos que vivir todas las experiencias para poder aprenderlas. Digamos, si un cazador fue y estaba cazando un mamut y como resultado estuvo a punto de la muerte por errores que cometió en la caza de ese mamut, cuando venía al pueblo, a la aldea o donde vivía, podía transmitirle eso a otras personas. Y las otras personas ya no tenían que vivir eso en carne propia para poder aprender de ello. Y desde ahí comienzan las bases del contexto. Al principio, cuando era una sola persona que no tenía la habilidad de comunicarse con otras personas, esa persona tenía solamente el contexto de lo que había vivido, de lo que había experimentado. No podía transmitirlo a otras personas. Ya cuando el habla nos permitió transmitir a otras personas, ese contexto pudo sobrevivir, pudo expandirse. Si había dos personas, el contexto de una persona y el contexto de la otra se podían juntar mediante el habla. Así es que el contexto se expandía. Pero ¿qué sucedía? En ese entonces las comunidades eran pequeñas. Así es que el contexto comunal era de lo que habían experimentado todas las personas individualmente que pertenecen a ese pueblo, a esa comunidad. Porque las personas vivían geográficamente en el mismo lugar, solamente había ciertas cosas que podían experimentar, porque todos tenían básicamente la misma vida. Así es que el contexto era similar. Digamos, si vivían entre árboles y jamás habían visto el mar, por más que pudieran comunicarse entre ellos, nadie de esa comunidad tenía el contexto de qué es vivir en la playa. No saben pescar, no saben navegar, porque jamás lo han vivido. Y con esto no estamos diciendo que esas personas no fueran inteligentes, simplemente no tenían contexto de otras cosas, porque jamás lo habían experimentado. Cuando se inventó la escritura, ya no teníamos que estar en presencia de alguien para poder comunicarnos verbalmente. Ya se podían transmitir el contexto o los conocimientos de una persona a otra, aunque no estuvieran físicamente en el mismo lugar. Digamos, alguien escribía algo, podía otra persona de otro lugar que conociera la misma escritura comprender o agarrar contexto de esa otra persona. Antes de la escritura, la única forma de retener el contexto era mediante cuentos.
o palabras. Pero si una persona que tenía bastantes conocimientos moría, alguna de esa información que tenía esa persona que no había compartido con otros desaparecía. Así es que las siguientes generaciones tenían que empezar desde cero o con un contexto limitado. Pero ¿qué pasa cuando se inventa la escritura? La escritura ayuda a poner el contexto, el conocimiento, las experiencias en una forma física. Ya las siguientes generaciones no tenían que empezar desde cero porque ya tenían una base. Y después nacía otra persona que también era sabia, que tenía conocimientos de otra cosa. También ponía sus conocimientos por escrito, se iba acumulando el conocimiento humano, se iba expandiendo el contexto. Así es que cada generación podía incrementar más los conocimientos, podía resolver más problemas porque iba incrementando el contexto. Ya no tenían que basarse solamente en la comunicación de persona a persona, sino se podían basar en conocimiento de personas que ya habían muerto o personas de otros lugares, personas que habían experimentado algo más. Y así poder crear soluciones que jamás hubieran pensado porque jamás experimentaron algo así. Cuando se introdujo la imprenta, se aceleró todo esto muchísimo más. En los siguientes 50 años se escribieron más libros que lo que se habían escrito en toda la historia antes de eso. Así es que el conocimiento, las experiencias, la vida, se hizo más común compartirla. Y aquí lo importante de esto fue de que el conocimiento se pudo expandir muchísimo más rápido, tuvo un alcance mayor, porque al principio era muy difícil poder escribir algo y poder distribuirlo. Pero con la imprenta se hizo muchísimo más fácil. Cuando el tiempo pasó, llegamos a la era de la Internet. Y por primera vez, casi todo el conocimiento escrito de los humanos se podía accesar, tener acceso a ello. Pero aquí apareció otro problema. Ya teníamos tanto contexto, tanta información, que ahora era demasiado ruido, demasiado información que no podíamos analizarlo todo. El conocimiento estaba ahí, pero necesitábamos sistemas para poder encontrar exactamente lo que necesitamos. Y de ahí fue que se crearon herramientas, tales como Google o Search Engines, que organizaban la información para hacerla más accesible para nosotros. Pero aún así tenías que agregarlo tú, ir a buscar, estaba organizado, pero tú tenías que ir a buscar exactamente lo que querías. Ahora piensa que tienes que hacer ciertas decisiones que son bastante importantes. Si no tienes conocimiento de todo, pues va a ser más difícil que hagas las decisiones. Si vas a conseguir, si quieres conseguir un trabajo, si quieres crear un producto y crear una compañía, hay muchas cosas que no sabes. Y por no saber esas cosas, tal vez no hacemos las cosas. Porque nos falta contexto, nos falta conocimiento. No significa que no seas inteligente, significa que te falta contexto, que te falta información. Ahora lo que se necesita es saber qué información necesitas. Entonces, como necesitamos el contexto, obtenerlo de varias fuentes, ¿qué pasa si construimos algo que ha leído la mayoría de libros, la mayoría de textos, de páginas, de blogs, de todo eso, y aprende de ello? Y con decir aprende, toma lo que se relaciona, los patrones, lo que usualmente pasa cuando se toma una decisión, lo que pasa cuando se toma otra decisión. Y esto no quiere decir que ese sistema piense como tú, o que pueda comprender, que pueda razonar sobre algo, sino que simplemente observa el contexto y qué es la probabilidad de que siga algo, o que cuando se observa una cosa, usualmente le sigue otra cosa. Y este sistema aprendió a predecir qué es lo que se conecta. No porque sea inteligente, no porque sea mejor que nosotros los humanos, sino porque tuvo acceso a todo el contexto, a toda la información. Porque para un humano sería imposible poder leer toda esa información, todo ese texto, todas esas páginas, aunque viviera cientos de vidas. Y ahora tenemos mucho más capacidad
de hacer cosas, de crear, de innovar, porque tenemos acceso a toda esa información, a todo ese contexto que se fue creando a través de la historia. Y esto se creó primero por el lenguaje, por la lectura, por la imprenta, por la internet y ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no viene a reemplazarte, viene a ampliar tu acceso al conocimiento acumulado de toda la humanidad. Pero no es magia, solo funciona si tú sabes qué pedirle, cómo utilizarla. La información está ahí, el contexto está ahí, las experiencias, los patrones, pero tú tienes que saber cómo acceder a ello. Esta es la base de cómo llegamos a la inteligencia artificial. Así es que suscríbete y dime en los comentarios si sientes que tu trabajo está en peligro por la inteligencia artificial o si vas a poder aumentar o hacer más fácil tu trabajo como resultado de utilizar la inteligencia artificial. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda o si me quieres corregir, ponlo en los comentarios. Pero te miro en el próximo video.